Un cordial saludo. El día de hoy tenemos como invitado al docente Gustavo Manrique, conocedor de áreas administrativas, con quien vamos a hablar sobre el tema de desarrollo de habilidades de negociación con el caso Fábrica de Dulces Las Azucaradas. Bienvenido, profesor Gustavo. Muchas gracias, Jenny, y a todas las personas que nos están viendo en este momento. En relación con este caso tenemos las siguientes inquietudes. ¿Qué aplicación tienen las habilidades de negociación en la función gerencial? Yo creo que las habilidades de negociación son fundamentales. En primer lugar, porque nos permite entender los conflictos. En segundo lugar, identificar las causas del conflicto. En tercer lugar, entender a las personas, también porque nosotros tenemos motivos, tenemos razones, tenemos diferencias. Y en cuarto lugar, pues llegar a solucionar esos conflictos. Y luego, obviamente, poder ganar a la otra persona. Más que solucionar un conflicto, es ganarnos a la otra persona, que esa es la base de la confianza y la base de toda organización. Y ya veremos por qué. Vale. ¿En alguna ocasión ha manejado situaciones conflictivas relacionadas con la discriminación a personas por su género? Más que manejar esas relaciones, esas situaciones, yo pienso que ha sido tratar de comprender las diferencias que tenemos con nosotros. Claro, total, ha sido una experiencia muy grande, porque casos muy cercanos que uno tenga que como estar, le pasó esto a un conocido tan cercano que es diferente, o a una conocida que de pronto tiene esas dificultades en la organización, pues uno tiene que también entender, bueno, primero la persona y luego el contexto. Vale. ¿Cómo debe un gerente abordar este tipo de situaciones? El gerente, en primer lugar, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de incluir a los demás. Ese es un líder, un pionero. Pero más allá de la capacidad de liderar, es la capacidad de entender las diferencias que tenemos todos. ¿Sí? No podemos decir que si yo soy regañón, si soy exigente, si soy intransigente, todos tengan que ser así, o todos tengan que ser agachar la cabeza, o si yo soy muy relajado, que tengan que ser todos así. No, todos tenemos diferencias y por lo tanto todos tenemos la capacidad y la necesidad de entender que entre esas diferencias tenemos que llegar a puntos de acuerdo. Claro que sí. ¿Y cómo se pueden evitar este tipo de situaciones? ¿Cómo se pueden evitar esas situaciones? En primer lugar, yo pienso que es, primero, escuchar al otro. Segundo, llegar a ese punto de acuerdo. En tercer lugar, aceptar que yo no necesariamente tengo toda la razón, sino que más allá de tener la razón, es tratar de agachar la cabeza cuando haya que agacharla y buscar ese punto de encuentro entre los dos. Imagínense una relación de pareja, cuando el hombre y la mujer tienen diferencias, que eso es lo común, ¿cierto? Si yo digo, no, es que yo tengo la razón y tengo la razón y tengo la razón y se la demuestra a la otra persona, muy seguramente lo que se va a generar es un conflicto más grande. No me hablas, yo no te hablo, y entonces terminamos en situaciones muy complejas. Mi señor padre tiene un dicho muy bonito, y es que el que se considere más inteligente tiene que escuchar a la otra persona y a veces tiene que ceder. En una organización, no es que yo tenga que ceder porque yo soy el patrón, no, sino que yo te escucho, entiendo tu punto, entiendo tu situación, miramos qué es lo que ha generado lo que se llama el móvil, lo que lleva a esa situación, y a partir de ahí vamos entre los dos a buscar ese punto, como lo mencioné desde hace un rato, ese punto de convergencia al cual nosotros lleguemos a un acuerdo. Claro que sí. Según el caso, ¿con qué instrumentos contaría la empresa para evitar los conflictos? Bueno, hay muchas herramientas. En primer lugar, uno se casa con la ley, lo que diga la ley, ¿sí? Pero más allá de lo que diga la ley, o sea, pararnos en una camisa de esas que no lo dejan a uno mover, exactamente, es, bueno, una herramienta es el diálogo. La base de todo es el diálogo. Un diálogo propositivo. No es un diálogo unilateral, que yo te hablo, pero tú te quedas callado, no. Sino que entre los dos podamos dialogar, entendernos, ¿sí? Esa es una herramienta fundamental. Otra herramienta fundamental es que si existen situaciones diversas en la organización, que es lo común, o sea, desde que uno se levanta va a tener conflicto con algo. No quería levantarme tan temprano, ¿sí? Así sucesivamente durante todo el día. Tenemos que tener la herramienta de la concertación. Es una herramienta fundamental. Más allá de hablar de cosas tecnológicas ni nada de eso, es la concertación, la posibilidad de que entre los dos comprendamos que hay
diferencias y que a través de esas diferencias nos complementamos, ¿cierto? O entre los gerentes y los empleados se complementan a través de que yo te doy las instrucciones, tú cumples las instrucciones, pero asimismo tú me retribuyes diciéndome cómo puedes mejorar, cómo podemos mejorar esos resultados. Como una mediación, como los deberes y los derechos de cada uno. Yo Claro tengo que sí. derecho a que cuál es mi deber. Claro que sí. Y un deber mío es mover una caja, ¿cierto? Hacer una labor de pronto operativa, repetitiva. Pero más allá de eso es, bueno, ese es mi deber, pero Tengo derecho. yo tengo el derecho también de decirle a mi jefe, oye, jefe, ¿por qué no lo hacemos de esta manera si esto nos permite mejorar? Entonces, fíjense que aquí empieza ese diálogo que llega a la concertación. Claro. ¿Cuál es el efecto más negativo para la empresa cuando las malas relaciones entre los empleados derivan en rencillas y agresiones, problemas de servicio, pérdidas económicas, riesgo en la seguridad física? Revisemos el caso de la fábrica Los Azucarados. ¿Qué era lo que ocurría? En primer lugar, el gerente tenía una confianza ciega sobre algunas personas. La situación que se generó, no tanto de tener la confianza ciega, es que no había un control suficiente sobre los procesos que habían internos, ¿cierto? Que tenían unas existencias para la distribución, ¿cierto? Al menudeo. Si yo tengo esas existencias, pues la lógica es controlar las existencias. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto ingresó? Inventario. ¿Qué fue la dificultad que se generó con la persona que estaba allí? Porque ella era lo que decía, no, es que al principio yo tenía un control, pero es que nadie estaba pendiente y a mí eso me desgastaba porque tenía que revisar, tenía que estar y tenía que llevar los datos. Y pues como nadie lo revisaba, pues dejé de llevar esos datos. ¿Mm? ¿Cuál fue la situación allí? Y de pronto ni siquiera es problema de esa empleada que a final de cuentas la terminaron despidiendo. Yo pienso que cuando yo soy el gerente, tengo que dar las instrucciones lo más claras posibles. Si usted es el responsable de las cajas que se van a entregar al menudeo, la lógica es emitir un reporte, bien sea diario, semanal, quincenal, mensual, anual, lo que sea. Pero que exista un reporte. Pero que exista un reporte y que exista ese control adecuado. En segundo lugar, como esa es la plata de la caja menor, ¿cierto? Lo lógico es dinero que sale, generada el recibo, ¿cierto? El recibo de la remisión. ¿No? Si eso no se lleva en cuenta, ¿sí? Existe o puede existir lo que ocurrió, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó acá? Se estaban gastando 20, 60, no me acuerdo cuántas son las cantidades que estaban saliendo a diario. Pérdidas y desfalcos que se encontraban. Y desfalcos, exactamente. Si bien la empresa está concentrada en las ventas grandes, ¿cierto? En la exportación y las ventas aquí en los demás departamentos, pues también existe algo complicadísimo y es que lo pequeño también es importante. Y si yo no soy capaz de controlar lo pequeño, en lo grande de pronto puede generarse algo más grande. Y fíjense que esto generó un efecto de bola de nieve, ¿sí? Por una situación tan pequeña, hubo una alianza entre las demás empleadas con esta, ¿cierto? Y lo que decidieron fue, no, ahora hay otra cosa que es que volvemos al punto de la discriminación por el género. ¿Cómo así que no se pueden casar? Tienen que ser personas solteras. Bueno, en primer lugar, yo entiendo lo que dice ahí. Las personas superarias son en su gran mayoría mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, seamos realistas, y pues me disculparán los compañeros, los hombres, es que las mujeres son más organizadas que los hombres. ¿Sí? El hombre de pronto tiende a ser a veces un poco más relajado, un poco más, ya lo hago después. La mujer es mucho más metódica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí había un factor, un plus de parte de la empresa. Pero al cohibirles un derecho, yo diría que ni siquiera un derecho social, sino un derecho de vida, que es casarse, que es convivir con una persona, pues eso yo creo que no le va a alterar su situación laboral. De hecho, eso en cierta forma puede obligarle también a la persona a ser más responsable, porque si yo estoy llevando un hogar, pues también tengo que ser capaz de llevar una organización, sea desde el punto que sea gerente, empleado, operario, lo que sea. Y eso de pronto puede ser el caso, de pronto, detonarte de todo. ¿Sí? Y si yo como gerente no tengo la capacidad de entender eso, si soy, como dije hace un momento, intransigente, pues no estamos haciendo nada porque se hace lo que yo digo, punto. Y de pronto la organización en ese sentido se puede empezar a estancar y generar dificultades relacionadas con el clima y la cultura organizacional. Si el clima y la cultura organizacional no son adecuados,
Pues imagínate, un empleado que sea aburrido, pues no va a dar No rinde. no, exactamente, no me va a generar los resultados que debiera esperar. Y si los genera, pues debo tener cuidado porque algo se puede estar tramando. Claro que sí. Y para terminar, ¿qué importancia tiene la comunicación en la cultura organizacional en una empresa? La comunicación es todo. Todo, todo, todo. Volvemos al caso de las relaciones en pareja. Si una persona no es capaz de hacerse entender, genera barreras, ¿sí? Genera conflictos y genera pues que la misma relación se pueda acabar. ¿Mm? Una organización que no maneje adecuadamente las comunicaciones basadas en la confianza no está en nada, ¿sí? Yo puedo generar una tabla, una hoja que diga estas son las funciones de los empleados, por favor, cuando ustedes entran a trabajar a esa empresa, tienen que leer eso, apropiarse y aprendérselo de pe a pa. Pero si usted no es capaz de vivirlo, si no es capaz de articular esa misión de la organización con mi misión de vida, pues la organización no puede prosperar. Si bien puede generar resultados y puede ser innovadora, desarrollar productos diferentes, etcétera, etcétera, las relaciones interpersonales entre la gerencia, los empleados o entre los empleados entre sí se van a demostrar hacia la sociedad. Dice un dicho que una organización es el reflejo del comportamiento de sus directivos. Si yo no tengo un comportamiento adecuado con mis empleados, si no soy capaz de entenderlos, de analizar sus situaciones, obvio, no es regalarles todo y bueno, no voy a venir entonces no, sino es llegar a esos acuerdos, de ahí para allá se genera todo el futuro de la organización. Porque ¿qué pasa? Puede ocurrir lo del caso, o 95 empleados más o menos decir no voy a trabajar. Eso es un caos. ¿Y cuánto puede estar perdiendo la empresa, no solamente en los resultados momentáneos, sino en su imagen y más adelante en su reputación? Básicamente, la confianza, resumiendo, es la base de una adecuada comunicación. Y si no hay una adecuada comunicación basada en la confianza, la organización es mejor que cierre sus puertas. Pero la buena noticia es que, independiente de lo que haya pasado, la confianza se puede recuperar. Y obviamente, si hay una comunicación asertiva, de ahí en adelante la organización se puede barrer nuevamente. Eso es verdad. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, a ustedes y gracias por invitarnos a este espacio del curso de desarrollo de habilidades de negociación. Bueno.